muchos sitios, pero que la UNED es un poco, ¿cómo decirlo?, muy grande, muy burocrática y a lo mejor te pierdes, pero una vez que sepas el camino, hay de todo. ¿Habéis estudiado antes en la UNED? En cuatrimestre anterior. O sea, claro, sí, ya sabes mucho. Primer consejo, hay que leer las guías. ¿Por qué? Porque ganas tiempo. No sé si no te he contestado el acceso que a las tutorías, a las grabaciones. Sí, las grabaciones de las clases las tienes en Acabemos y yo pondré un enlace en tutoría documentos. En ALF, en la página de la asignatura. Además os podéis bajar los esquemas que yo utilizo, que son estos que ven aquí, o hacer los vuestros. Bien. Leer la guía. El recurso de acceso. Vale. Leer la guía. Ganáis tiempo. Yo os voy a hacer un pequeño resumen. Mi resumen es muy práctico. ¿Qué hay que hacer? En vez de leer los contenidos, que también lo veremos porque vamos a hacer la tutoría, os voy a decir qué hay que hacer para probar. Para probar tenéis que... Bueno, los temas los veremos ahora. Y el libro. El examen. Lo primero, lo último que vais a hacer, lo primero que vamos a ver. Os vais a enfrentar a un examen tipo test, lo cual requiere precisión en la respuesta, porque las respuestas que te van a dar son parecidas. Por supuesto, no es... Pero vale la lógica, no necesariamente la memoria. Se pueden deducir y muchas preguntas son ejemplos. Y esta asignatura es una especie de, si lo comparamos con lo clásico, las matemáticas de la psicología, que no es... Hay otras más matemáticas, como análisis de datos. Pero en esta no conviene memorizar, sino entender. Saber de qué estamos hablando. Y se pueden responder las preguntas sin ningún problema. La tutoría mía va siempre a eso, a entender. Por supuesto, un examen de desarrollo, preguntas cortas, tiene diferentes características que los de tipo test, pero el que sabe aprueba los dos. Si tú entiendes un proceso, lo puedes explicar y también puedes deducir las respuestas a ciertas preguntas. Por lo tanto, como podéis ver, yo normalmente sí oriento la tutoría. ¿Qué pasa? No se oye, ¿eh? Si no, hola, hola. Sí, se oye, sí. No, el de reserva no es tipo 3. El examen de la pregunta no es tipo 3. Voy a quitar las notificaciones. El de reserva son preguntas cortas, creo. Pero bueno, solo ese. Que yo oriento la tutoría al tipo de examen. Yo os diré, cuidado con esto, que sale muchas veces. Cuidado con esto, que sale muchas veces. Tenéis los exámenes de todos los años anteriores, con lo cual podéis ver los núcleos donde preguntan más. No necesariamente la misma pregunta, pero si sabéis que preguntan de ese contenido, entonces solo buscando la respuesta tenéis medio cielo ganado. Y habéis visto otras respuestas. No miréis el solucionario, nunca. No miréis tal examen, A, B, B, C, sí, no, buscadla en el libro. ¿Entendéis por qué? Hacéis un estudio extraordinario. Por supuesto, procurad responderla primero. Si no sabéis por qué es la una y la otra, aunque a veces están literales en el libro, preguntadme, no hay ningún problema. Todo yo respondo. La parte práctica de la asignatura se evalúa también en el examen. No hay PEC, no hay que entregar ningún trabajo, pero sí hay que leer un par de artículos y ver un vídeo, que son 3 más 3, 6 preguntas en el examen. 3 preguntas son de una actividad formativa obligatoria, quiere decir que forma parte de las 30 preguntas que dan un 10, y la voluntaria es para subir nota. Son 3 preguntas más que hay que responder porque no descuentan, nosotros sí, y no es difícil el artículo que vamos a ver este año. Nunca es difícil, pero hay que leerlo y hay que entenderlo. Así que lo vais a hacer. Bueno, aquí pone que las reservas son de otra forma. Hay que sacar un 5, sí o sí. Veis con 4,90 van a sentirlo mucho, pero van a entender. Y
y lo máximo es 10, a pesar de que haya 33 preguntas. Si tenéis un 11, os pondrán un 10, por supuesto. Bueno, el tipo de examen queda claro. Yo en la tutoría también la veo. ¿Cuáles son las actividades prácticas? Bueno, un vídeo lo podéis ver cuando queráis. Habla de cómo aplicar ciertas cosas que veremos aquí, que son muy básicas. El aprendizaje que vamos a ver no es cómo aprender en una escuela, sino cómo aprendo yo, pues, por ejemplo, yo qué sé, a manejar un teléfono. Cosas muy elementales que son los elementos, la base del aprendizaje superior. Pero bueno, hay ciertas cosas que se aplican, por ejemplo, con niños autistas. Por supuesto, si hemos dado ya el tema 4, que es el del vídeo, mejor, o lo veis ahora, lo veis luego. El vídeo no tiene mayor dificultad, las preguntas que van a hacer son cómo se trata, qué tipo de técnica, tal. Si lo habéis visto responderéis y ya está. Solo hay que verlo, pero tener alguna duda también. El artículo científico está en inglés, yo os lo trabajaremos en tutoría. El vídeo no hace falta, pero el artículo yo creo que sí. Está en inglés para que os acostumbréis, que en ciencia la mayoría de la información aparece en inglés. Bueno, no es difícil, es un artículo corto y los artículos científicos se entienden bien, porque el lenguaje es técnico. Lo tenéis ahí ya, y esto va también del capítulo 4. Hasta el 4, a mitad de tutoría, no lo veremos, porque tenemos que tener las bases. Y la complementaria también aún un poco más, es del 5º, del 6º capítulo, si no me equivoco, creo que del 6º. Entonces, está en castellano, es un artículo en castellano, y como no descuenta, lo haremos también y lo veremos aquí. Los artículos los veremos como parte de la tutoría, como si fueran temas. Es más, yo creo que más a fondo que los temas. Sabemos que van a aparecer 3 preguntas y tenemos que saberlas sí o sí. Y los otros también. Los temas son 7 y si os fijáis un poco, tenemos condicionamiento clásico y condicionamiento operante, y luego las 4 derivaciones del condicionamiento operante son los 2 últimos, que es, bueno, ya veremos lo que es, pero vamos, castigos y problemas negativos, que es el último, control de la conducta por el estímulo, cómo podemos hacer, cómo nos vemos en el mundo, qué cosas nos hacen ir a un sitio o hacia otro, bueno. Y el condicionamiento. El primer capítulo es introductorio, habla de definiciones, de métodos. Yo creo que lo vamos a pasar rápidamente ese tema y luego al siguiente entraremos digamos, en la parte que hay que entender bien. Como veis, las fechas, tenemos 8 sesiones, son los jueves hasta abril, luego hay un descanso de 2 semanas en Semana Santa y 4 sesiones más. Prácticamente, si contamos los artículos como una sesión, tengo 9 sesiones y poco por tema. El ritmo, suelo ir más despacio aquí que aquí. ¿Por qué? Porque ahí establecemos el lenguaje, muchos conceptos que se van a repetir luego. Entonces, asentarlos bien al principio, ver de qué estamos hablando todo el tiempo, cuál es la lógica de la asignatura, y luego ya podéis estudiar de forma mucho más autónoma y las cosas que sí, por supuesto hay contenido en todos los temas, pero ya las podéis estudiar de forma más autónoma. ¿De acuerdo? Así que empiezo el primer tema. ¿Tenéis alguna cosa? Por supuesto, interrumpís siempre. Bien, aquí destaco que hablamos de historia, de qué es el aprendizaje y del método. Que el método os vais a hartar de ver en las asignaturas de psicología, que es el científico. Es el mismo en todos ellos, solo que cada una tiene sus particularidades porque el objeto de trabajar es diferente. Respecto a la historia, la psicología hasta el siglo XIX no existe como tal, pero la filosofía siempre ha tratado del ser humano y dentro de los sistemas filosóficos de cómo se aprende. Para la asignatura, los antecedentes filosóficos y científicos importantes son 3. El asociacionismo de los griegos clásicos, o 4,
perdón, unos filósofos ingleses que se llaman empiristas, los reflexólogos rusos, que lo veremos, y Darwin con su teoría de la evolución. Según Aristóteles, pensaba que las cosas que nos aparecen juntas y les vemos cierta similitud, nuestra mente quedan asociadas. Y es una forma de aprender. Si yo veo A, B, sé que viene B, una forma de aprender. Bueno, pues Aristóteles pensaba que ese era un mecanismo básico de la mente humana y de los animales también, y los principios con los que asociamos las cosas. ¿Por qué dos cosas las asociamos? Porque se parecen, semejanza. O porque son justamente blanco y negro, contraste, o por la cantidad de veces que aparecen juntas. Siempre que viene una, viene otra. Bien, ya está. Ya os digo que este capítulo, aunque preguntas hay, son hechos. Aquí no hay mucho que entender. El empirismo británico, bueno, pues en cierto momento, en la historia de la filosofía, había habido muchas formas de ver la realidad. Por ejemplo, nombra a Descartes. Descartes no suena de cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Bueno, Descartes inició el método científico moderno. Dijo, para saber que un conocimiento es verdadero, tengo que ponerlo en duda, sistemáticamente. Y todo lo que no sea cierto, que tenga alguna falla, lo descarto. La duda metódica. Y llegó a que lo único cierto era que estaba pensando. Todo lo demás, lo que veo, según cómo tenga los ojos, lo veo o no lo veo, lo veo de una forma o de otra. En fin, al final, ilusiones visuales, el aire no lo veo, pero está ahí. Al final lo único que sabía era que pienso. Dice, y si pienso tengo que ser alguien, algo, existo. Bien, y a partir de ahí volvió a construir. Pero lo más importante también es que, como él tenía creencias religiosas, pensó que hay una parte humana que es mecánica y una parte que es divina. La parte divina es el libre albedrío, donde yo elijo mi destino, que depende de otras cosas, pero la parte mecánica funciona con los principios asociativos que también dijo Aristóteles, como los animales o los objetos de la realidad. Los empiristas británicos dijeron, no, y la parte divina también. El ser humano no es nada al nacer y todo lo va adquiriendo en la experiencia. Es una postura filosófica, que claro, la experiencia va creando tus conocimientos por asociación también. Podéis estar de acuerdo o no, a lo mejor pensamos que ya hay algo en el cuerpo que no viene solo por la experiencia. Por supuesto no aprende lo mismo. En las mismas condiciones no aprende lo mismo un perro que un niño. O sea, algo ya hay, pero bueno, los empiristas pensaban que lo que no entra por los sentidos no crea nada. Es decir, el ser humano necesita y ciertas pruebas a favor y en contra. Bueno, lo importante, la experiencia sensorial se asocia unas con otras y va creando la realidad nuestra, nuestro mundo, a través de la experiencia, ¿vale? La escuela reflexológica rusa, que la nombra también, lo veremos en Pavlov, que es el que inventó, el que descubrió el condicionamiento clásico, hablan de arco reflejo. Estudiando el sistema nervioso, se dan cuenta que las reacciones nerviosas pueden explicarse mediante reflejos automáticos encadenados que pueden crear experiencias más superiores, ¿no? Siempre hay una estimulación externa que puede pasar por circuitos todo lo complejos que queráis y al final actuamos. Es una forma que nos llevaría incluso al pensamiento, bueno, como antecedente. Y Darwin, esta es la más importante. ¿Por qué? Porque, fijaos lo que decía Descartes, hay una parte humana y una divina. O sea, perdón, una parte humana que es divina y una parte animal que es mecánica. Darwin dijo que no, somos lo mismo,
que todos los demás seres vivos, incluidas plantas, o su teoría postula o demuestra incluso, si te la quieres creer, que venimos del mismo tronco y que evolucionamos igual, y por lo tanto las teorías anteriores pensaban que había una evolución hacia mejor. La jirafa le crece el cuello para alcanzar la comida, como que el cuello tiene una tendencia a crecer. Y Darwin dijo que no, que las jirafas que tenían el cuello corto se murieron de hambre, punto, no tuvieron hijos. La selección natural es puro azar, eso hay que entenderlo. La selección natural no favorece al mejor, sino al que casualmente tiene los recursos para esas circunstancias, ¿no? Bien, y sobre todo la continuidad. Todos estamos sometidos a ellos, incluso el pensamiento y la capacidad de aprender. Por lo tanto, lo que hacen los animales es lo mismo en diferente grado, si queréis, pero la misma naturaleza que lo que hacen los humanos continuamente. Y también un punto importante para lo que vamos a ver luego en las teorías es que lo que hacemos depende de dónde estamos. Control externo. Darwin, la presión para la selección natural es siempre externa. Las circunstancias hacen que unas características queden y otras se extingan. Entonces el aprendizaje en las teorías que vamos a ver se basa en eso también, en que los estímulos, o sea, aprendemos de lo que vemos, por supuesto, en la interacción. ¿Veis? Esto no tiene más que unos cuantos datos. Dentro de la psicología, si habéis estudiado historia de la psicología, os sonará ya a estas personas, William James, y si no, ya os sonará, porque lo vais a ver muchas veces. Al principio había unas corrientes que optaban por una forma de ver la psicología. Una es el funcionalismo de William James. Funcionalismo quiere decir que, en contraposición a otras corrientes que intentaban saber cómo es la mente mediante introspección, aislando ideas y viendo cómo se conectan, si yo me analizo a mí mismo a ver qué tengo en la mente, el funcionalismo dice que ese análisis no tiene mucho sentido porque la mente es dinámica, está hecha para moverse en un mundo cambiante y que descubrir la estructura no tiene tanta relevancia o apenas ninguna como la función. ¿Para qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo cambiamos? ¿No? La perspectiva dinámica. Bueno, eso es un antecedente de nuestro aprendizaje. Y el conductismo, que es donde surge el aprendizaje, por lo menos el clásico, que dice que todo aquello, lo habéis estudiado esto, el conductismo, todo aquello que no se ve no es objeto de la ciencia. Por lo tanto, la psicología, todas las variables que están dentro de la mente, si no les podemos medir, no les podemos pesar, no les podemos objetivar de alguna forma, no interesan, no entran en el modelo y siempre intenta explicar lo que hacen las personas mediante los estímulos que se pueden ver, sin recurrir nunca a elementos internos. También sabéis que el conductismo llegó a un momento en el que no podía seguir explicándolo todo porque había cosas que sin saber lo que había en la mente no se podían explicar. Por ejemplo, bien simple, cuando surgió la informática, los primeros ordenadores, un ordenador con los mismos datos que otro daba una respuesta diferente. Y si no sabes qué programa está operando, no sabes cuál va a dar. El ser humano es un ordenador mucho más complejo, por lo tanto, una de las cosas, ¿no? Dentro del conductismo, algunos autores, ya, bueno, aquí he puesto el mecanismo corpuscular continuidad. A ver, es cuando aparece la psicología científica, el conductismo, igual que en la física, había teoría de que si descubrimos las fuerzas básicas y las partículas básicas, cómo se mueven, cómo interaccionan, podemos explicar cualquier cosa. Pues aquí también decía, si yo puedo explicar cómo se conectan los estímulos y las respuestas en la mente humana,
cómo se encadenan, cómo se influyen unos a otros, creían que se podía llegar a eso, ¿no? ¿Qué estímulo produce qué respuesta? Esa respuesta a lo mejor es un estímulo para otra respuesta y así en cadena podemos llegar. Claro, esto se puede hacer muy complicado. Lo que sí había es que podíamos estudiarlo mediante métodos científicos. Ese es el acuerdo del conductismo y la psicología científica. Bueno, en historia estudiaréis algunos ejemplos, pero no, esto no es, lo vais a ver muy a menudo. El mundo que fundó la psicología era estructuralista, hacía introspección, y Titchener también. Ebbinghaus estudió la memoria en el siglo XIX e hizo una de las primeras teorías cuantificables, la curva del olvido. Dijo, a medida del tiempo, cómo se olvidaban las cosas y también del aprendizaje, las números de repeticiones o contacto con un material, en fin, una serie de cosas que eran metodológicamente modernas, la de Ebbinghaus, el conductismo que acabo de decir y una serie de cuestiones científicas. Esto ahora lo veremos más a fondo. La ley del efecto la veremos más adelante, es muy simple. Una conducta o una respuesta que va seguida de consecuencias agradables o positivas tiende a repetirse. Es la verdad del perogrullo. Pero formulada científicamente en el sentido de permite hacer predicciones, se contrasta una ley general o no. Y cuestiones que en aquel momento con el conductismo que apuesta por la ciencia dura, primero que todo hay que demostrar en la realidad, positivismo, empirismo. Y otro, la parsimonia. Todo aquello que se pueda explicar con una teoría más simple es preferible a una teoría más compleja. Pequeños principios. El conductismo tiene las carencias que os he dicho, por ejemplo la informática, pero también otras. Y hay varios autores que todavía en esos años, dentro del conductismo, empiezan a meter variables que no son conductistas. Hull habla el primero que habla de una motivación, mete la motivación, es decir, tú haces lo que haces porque lo has aprendido, un hábito o una asociación, pero también porque tienes una necesidad. Yo sé ir a buscar, yo qué sé, cerezas al campo, pero voy porque tengo hambre. O sea, no es todo el aprendizaje, sino la reducción del impulso, ¿no? Y si las cerezas están buenas, el incentivo, vuelvo más veces. O sea, no aprendemos solo por asociación con lo externo, sino que hay una serie de necesidades internas, hay unas consecuencias que valoro yo, y luego, a fuerza de repetición, el hábito. Hull puso todo eso en una ecuación que era una novedad respecto al conductismo. Y Tolman dijo, no solo tenemos que tener en cuenta lo que hay en la mente, lo que espera la persona, las expectativas, si no, no entendemos lo que va a hacer. Había varios ejemplos. A ver. No me acuerdo el ejemplo ahora. Yo tengo, hay alguno, mira, Tolman dijo, por ejemplo, las teorías de aprendizaje decían, si yo aprendo un laberinto, una rata aprende a recorrer un laberinto para buscar comida, aprende que en esta esquina gira hacia allí, según olores o como ella se oriente, aprende eso. Tolman dijo, no, la rata aprende un mapa mental. Y si tú ese laberinto lo llenas de agua o le cambias los olores, le cambias pero sigue la misma ruta, irá igual. O sea, tienen un mapa mental que es algo más que estímulo-respuesta, que el conductismo clásico. Y las expectativas, es decir, lo que espera que va a ocurrir también te mueve. O sea, tú tienes una idea del fin que buscas y, bueno, y además puedes hacerlo o no. Tú puedes tener el mapa mental y no tener hambre y no ir. Ese aprendizaje latente también está aprendido y no lo explica el conductismo. El conductismo, si no se ve, no lo has aprendido, ¿no?
Bueno, pues son matices al conductismo y que obviamente son, ahora nos parece obvio, ¿no? Que, por ejemplo, yo la expectativa de las cerezas de antes. Si no llego y el tronco creo que no puedo subir, me voy. Si llego del tronco creo que, bueno, pues eso. ¿Cómo puedo explicar que una vez sube? Pues por eso. Es el principio de la psicología cognitiva. Bien, y dentro del conductismo, el neoconductismo que se llama Skinner, es quizás el autor que hace una teoría más global, más completa, porque no se limita a conexiones puntuales, al mecanismo corpuscular este que hemos visto antes de estímulo-respuesta, sino que Skinner dice que es conductista, es empirista, no tiene en cuenta variables internas de la mente, pero dice, en sentido amplio, que el ambiente nos determina la conducta, como la selección natural, algo parecido, y aquellas conductas que suelen tener un resultado positivo tienden a repetirse, pero en global, no una conexión directa una y otra vez, sino que somos capaces de estimar la probabilidad. Y Skinner dice que si analizamos las conductas y el ambiente en periodos amplios, podemos predecir qué va a ocurrir. Él inventó una serie de términos que son casi toda la asignatura, la parte más básica, que vamos a ver. Es decir, por ejemplo, hizo una caja con una palanca, una comida y agua. Entonces, dependiendo de lo que tú querías que hiciera el animal, le dabas la comida, en función de si era una palanca, si la luz estaba verde, en fin. Estudiar las conductas a medio o largo plazo, el establecimiento de una conducta nueva, la variación, como todas esas leyes, ¿no? Y esa es la aportación principal. Y la conducta no era apretar la palanca con el dedo. Bueno, en Thorndike, este lo veremos, pero Thorndike metía el que hizo la ley del efecto, metía unos gatos en una jaula. La jaula tenía un mecanismo extraño para abrirse, pero se podía abrir. Y afuera había comida. Entonces el gato empezaba a toquear todo lo que podía para ver si se abría. No se abría. Al final se abría, al principio por casualidad, pero poco a poco el gato aprendía cómo funcionaba y al final lo abría. Y va bajando el tiempo. La ley del efecto. Dice, el gato ha notado que si da esta palanca y luego a esta otra, se abre la puerta y puede comer. Ley del efecto. La comida refuerza esa consecuencia. Para Skinner, las unidades no aprendían una cosa, sino todas las conductas están moduladas por eso, ¿no? Entonces la diferencia es que si para Thorndike aprendías a aprender una palanca, para Skinner lo que aprende es una tendencia, lo que hablamos de unidad funcional. Lo que vale es que se abra la puerta, no como le das a la palanca. Distinguía conductas operantes para que se produzca lo que dice Skinner. Yo tengo que ser una persona activa, tengo que hacer cosas todo el tiempo, igual que la selección natural genera variaciones aleatorias en los cuerpos, unas mejores que otras por casualidad, también las conductas tienen que haber una variabilidad para que haya una selección de conductas. Bueno, pues las operantes son las conductas que yo emito, no porque hay comida detrás o porque he aprendido algo, sino para probar. De forma natural somos activos. Y las respondientes serían esa conducta que yo hago porque sé que en el pasado me ha funcionado y un estímulo hace que la haga, ¿no? Pues distinguen esas cosas y él utiliza el estudio con conductas operantes. Entonces, la ley del efecto de Skinner se diferencia de la de Thorndike, en la que Thorndike decía que era cada estímulo, cada situación se asociaba con una respuesta concreta, cada jaula. Para Skinner esto es a largo plazo, a largo de las conductas, es decir, a largo plazo entendemos la probabilidad de que una cosa nos beneficie o no, y dada la variabilidad vamos haciendo más unas cosas que otras. ¿Vale? Es empírica porque solo se puede saber a posteriori y a través de la experiencia. Y uno sé en principio cómo funciona. Y el refuerzo es uno de los conceptos que aparece. ¿Qué es un refuerzo?
técnicamente, o sea, no en el diccionario, técnicamente es todo aquello que incrementa la posibilidad de una conducta o que varía, en principio, el refuerzo positivo que la incrementa. Y explica el comportamiento en patrones extensos, la conducta de ser variable y, por supuesto, se puede aprender, condicionable, que diferentes condiciones nos lleven. Bueno, esto, digamos que estas conexiones pequeñas de moleculares que les llamaremos, las hacemos amplias. Y luego empezamos con la parte científica y causal. Mirad, las causas de Aristóteles decía que cuando hacemos una estatua hay, bueno, una estatua es un ejemplo, pero que hay 4 tipos de causas, ¿no? Causa material, causa eficiente. Esto no lo habéis oído. Bueno, pues es muy interesante. En la ciencia lo que nos interesa es la causa eficiente. Queremos saber qué A produce B, ¿no? Pero todas las cosas tienen están hechas de alguna cosa, de algún material, causa material, ¿no? Si hago una estatua está hecha de piedra. Formal. Lo que le da el cero esencia a un objeto, si la estatua representa a un perro, la causa formal es representar un perro. Eficiente o motriz, aquello que produce el cambio de movimiento. El señor que la talla es la causa eficiente o motriz y la causa final, ¿para qué es? Para adornar mi casa o para yo qué sé. ¿Entendéis? Esa estatua de ese perro tiene una causa material, una formal, una eficiente y una final. En ciencia, en general, buscamos la eficiente, el mecanicismo, quién la ha hecho. Es decir, si hay un señor, por supuesto todo lo demás también está ahí, pero lo que buscamos es esa. Y la causa final sería, para lo que el objeto existe, sería este tipo de análisis skinneriano, ¿no? En realidad, si una conducta existe es porque a la larga genera un beneficio, no es una conexión frontal. Bueno, pues esto lo tenéis ahí al final del tema, en la parte de los niveles de explicación científica. Bien, estos autores de Skinner, cuando lo leáis, no tratéis de entender o de quedaros porque no concretar. Luego concretaremos mucho en los temas. Así que una lectura y queda bien. Lo que sí es importante es la parte científica, aunque se repiten todas las asignaturas, pero al menos tenemos que poner la parte nuestra aquí. Alguna pregunta que puede caer, pero yo creo que esto es relativamente sencillo. Si optamos por la ciencia, como opta la psicología en general, partimos de unos principios filosóficos, de una concepción de la realidad que permite la ciencia. Primero, podemos optar o no por estos principios. Primero, materialismo. ¿Las cosas externas existen o las percibo yo nada más? Probablemente para construir una ciencia optamos porque hay una realidad. Monismo quiere decir que contra Descartes todas las cosas dependen son de la misma naturaleza, forman parte del mismo sistema, que no hay un espíritu que va por libre o lo que sea para hacer ciencia, o si optas que hay un espíritu, pues al menos no es objeto de la ciencia o no. En fin. Y el determinismo, pues que hay una conexión, que las cosas... En el siglo XIX, cuando la ciencia avanzaba a cierta velocidad, lo de Newton y las leyes de la electromagnética y eso, pensaban que en 4 días íbamos a descubrir cómo funciona el mundo, el determinismo. Cada vez se ha complicado más, ahora con los quarks y todo eso, pero eso sería el determinismo. Si yo sé las leyes y el estado inicial de una cosa, sabré cómo va a acabar. Bueno, pues eso ahora con la indeterminación cuántica ya se nos ha ido. Cada vez que abrimos una puerta se cierran 7. Bueno, la parte filosófica tiene que... Y la parte metodológica, la ciencia es puro método.
No es saber más o menos, es seguir un procedimiento. Un procedimiento que busca, o bien, en psicología se ven claramente los 4 niveles de la ciencia. Niveles que procuramos llegar al más deseable, que es controlar, pero en muchos casos solo podemos describir. Por ejemplo, gran parte de la psicología patológica, de los trastornos mentales, no sabemos por qué se producen, pero sí suelen ocurrir juntos ciertos síntomas y los ponemos y le ponemos un nombre. Eso es una descripción, no hemos aclarado nada, ni sabemos por qué ni nada, pero ya nos sirve para decir, este tiene tal cosa, por lo tanto tú ya dices, pues tiene todo esto, ¿no? Vale. Un paso más allá es explicarlos. Pues, mira, la alteración de tal proteína o tal gen produce eso. Si quitamos eso bueno, ya. Obviamente, si tenemos cierta explicación, probablemente podamos predecir qué va a pasar y en el futuro también controlar o manipular a nuestro favor. Eso es lo que busca la ciencia, nada más. Para eso asumimos que la realidad existe. Ese es el cajón, ¿no? Que se puede entender, que nosotros podemos entenderla. Que nuestra mente es parte de la realidad, a lo mejor hay cosas que no. Que existen leyes universales que funcionan en cada... Es decir, que hay algo que entender. Hay un mecanismo. Y luego, lo más importante que añade, bueno, Popper y muchos otros, el método de la ciencia es crear una teoría y comprobarla una y otra vez. Pero por mil veces que una teoría en un experimento dé bien, a favor de la teoría, una sola vez. Que dé mal, servirá para descartarla. Una teoría que no se pueda falsear, que no se pueda someter a experimento y a falsación, no es científica. Y mucha gente te da explicaciones como, por ejemplo, yo qué sé, el halo de tu cuerpo, la no sé qué. Es que no lo ves, no lo ve nadie. O alguien lo ve, pero nadie más. Y eso, según el color, determina pues tu salud mental. ¿Yo lo puedo ver? No. ¿Lo puedo comprobar? No. ¿Lo puedo falsear? No. No es ciencia. No es ciencia. Pues es la verdad más grande del mundo, pero es ciencia. Igual que la religión no es ciencia. Puede que exista un Dios, pero no es ciencia, ¿no? Bueno, pues la falsación, toda teoría tiene que estar enunciada de una forma que se pueda falsear, crear un experimento y buscar las cosquillas, no buscar la confirmación. Siempre al revés. El buen científico busca a ver si es verdad lo que dice, ¿cómo? Tratando de encontrar la mentira y el fallo, siempre. Y el procedimiento es muy fácil. Normalmente hay 2 pasos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Bueno, hacia arriba y hacia abajo es una imagen mental. Hay uno que le llamamos inductivo. Yo veo una serie de hechos, veo que suceden juntos y construyo un modelo, una teoría. Oye, quizás cuando ocurre esto también. Ordeno mentalmente los hechos. Eso es una inducción de lo particular a una teoría que explicaría lo general. Y esa teoría en el segundo paso científico es comprobarla sistemáticamente. Si A produce B, yo meto experimentos con A, con C, con D y a ver qué pasa y voy comparando. O sea, la parte de la comparación es de lo general la teoría a ejemplos particulares, cada experimento es un caso particular y comprobando. Nunca una teoría va a ser verdad o mentira al 100%. Siempre depende de cuántos experimentos hayan hecho. O sea, la seguridad nos la da la repetición de que nos hagamos. Entonces, esto es muy sencillo, lo veréis en todas las asignaturas. Observo la realidad o veo un problema que yo defino, hago una teoría o hipótesis, dependiendo de la extensión, si es un modelo muy completo, le llamamos teoría, o puede ser una pequeña hipótesis, por ejemplo, yo qué sé, la información gráfica se recuerda mejor que la verbal, por ejemplo, una hipótesis muy puntual, y hago un experimento para comprobarlo. Comparo una con otra, en fin. Y al final, y también muy importante, es publicar y compartir. Porque si no, no avanzamos. Si cada uno tuviera que descubrir la rueda,
no avanzaremos nunca. Por eso es importante en las PECs, pedirán que citéis, que no plagiéis, que busquéis fuentes, pero está todo ahí. Si no, no avanza. Bueno, ya está, no entro más. Las causas que hemos dicho, y bueno, hay pequeños problemas. Primero, una pequeña reflexión. Yo creo que es importante, sobre todo en este caso. Una es el reduccionismo. En última instancia, todos somos física. Hemos dicho que hablamos de una realidad sometida a leyes universales. Lo que mi mente hace, si creo en el materialismo, monismo, en última instancia es física, ¿no? O lo que la física llega a descubrir, los quarks o los átomos, lo que sea, pero es difícil pasar de una explicación. Por ejemplo, una persona tiene ansiedad. Llegar a la física es muy complicado. Ya es complicado pasar a por qué hace lo que hace una persona u otra. Pues, bueno, ese es el problema del reduccionismo. En última instancia sí podríamos explicarlo todo mediante una ley, pero hay saltos o la complejidad de la realidad es tal que no nos permite pasar de uno a otro y hay fronteras, la biología, la psicología, la neurología, ahora están tocando muchísimo. Estamos, a medida que la neurología, los neurólogos descubren ciertos mecanismos que están entrando, validando o invalidando teorías psicológicas que existían y así sucesivamente. Bueno, eso es una. Y la otra, la explicación circular, está, no nos damos cuenta, pero muchas veces la hacemos. La más habitual en psicología es decir, una persona extrovertida le gusta estar con gente. ¿Por qué? Porque es extrovertida. ¿Y por qué es extrovertida? Porque le gusta estar con gente. Es decir, no hemos dicho nada, hemos hecho una descripción. Bueno, pues muchas veces caemos en esto sin darnos cuenta, que es buscar una causa al final, ¿vale? En el caso de la extroversión se buscó la activación, el arousal, dice, a ver qué pasa, a ver si hay algo, pero eso, caemos mucho. La ciencia hemos dicho que cae en la parte de la causa eficiente de Aristóteles, en el que cava la estatua, y el procedimiento que ya hemos visto, ya solo nos queda definir. ¿Qué es aprender? Pregunta de una forma muy sencilla. Si tuviéramos que decir, he aprendido algo, ¿qué ha ocurrido conmigo? Bueno, no sé si hay una cosa que no la he dicho, aquí me salta muy rápido. Esto es la variable independiente. Esto no hay problema en entenderlo. ¿Qué es una variable independiente? La causa. Y la dependiente depende de la causa, es el efecto. Bien. Lo que buscamos son modelos VI y VD, más o menos complejos, combinando muchas y todo lo que queráis, pero básicamente es eso. Aprender, básicamente, es cambiar. Yo hago lo que hago habitualmente hasta que me doy cuenta que hay otra acción u otra consecuencia mejor que la que tenía o deseable. Y lo que hago es cambiar tanto lo que hago como mi mente. Asocio algo nuevo con algo nuevo, ¿no? Eso es aprender. Ahora bien, yo cambio de la mañana a la noche. Por ejemplo, por la mañana estoy más activo, por la noche estoy más. Un cambio para que se consiga aprendizaje tiene que ser para siempre o para mucho tiempo. No el cambio de estado de ánimo, la forma de ver. Tiene que ser apreciable. Ahí hablo de conductual, pero no solo conducta visible, sino también mental. O sea, yo cuando pienso en eso, en lo que decíamos de Tolman, que yo sé cómo es el camino, tengo aquí un mapa mental. Entonces hay un cambio apreciable, aunque no lo pueda ver más que yo, pero se puede comprobar que lo tienes, ¿no? Mediante experimentos. O sea, visible, conductual, fruto de la experiencia, porque, por ejemplo, hay muchos aprendizajes que se dan por pura maduración, ¿no? La visión
Los primeros meses un poco borrosa, luego se concreta. Eso no es aprender, eso es madurar. O sea, fruto de la experiencia, de hacer algo en el medio, no es de la mera maduración, y en el contexto relacionado con el contexto. Ya está, tiene la definición. Básicamente es un cambio, pero tiene que ser duradero, apreciable, fruto de la experiencia o de la acción y contextualizado en el sentido que tiene que ver con lo exterior. Bueno, también el aprendizaje, el contexto puede ser también interior, ¿eh? Porque yo aprendo que ciertos dolores aquí me indican no sé qué y ciertos dolores acá no sé qué, también es interior, ¿eh? O aprendo a hacer un ejercicio que requiere conciencia de cómo está mi cuerpo. Los gimnastas, los deportistas, cuando entrenan lo que hacen es cierta conciencia que aprenden, ¿no? El contexto puede ser. Bueno, y dos reflexiones finales. Como ciencia, ya hemos visto que optamos por ahí. Hemos visto que gracias a la continuidad biológica de la selección natural que Darwin propuso, usamos animales. Ya he visto que la portada del libro es una rata, así que está claro. Y el problema es que eso, que las ratas pobrecillas, ahí tenés un pequeño alegato diciendo que las ratas de laboratorio viven más y mejor que las ratas libres, que se les cuida mucho, que se les trata bien, que hay un código deontológico. Es una reflexión que no tiene más importancia de lo que. Pero claro, también veis luego artículos de que sacrifican no sé cuántos animales que han usado para vacunas, en fin. Sí hay un coste. Porque el pobre animal no creo que eligiera eso si le dejaras, pero bueno, a lo mejor prefiere vivir libre, pero bien, hacemos lo que podemos y bueno, y muchas veces no hay alternativas. Por ejemplo, las vacunas, a nadie se quejará ahora de que prueben la vacuna con animales y no se acabe este lío, ¿no? Vale. Y luego, pues que es una disciplina básica, eso lo vamos a ver, el lenguaje que utilizamos es muy básico, de elementos, no hablamos de eso, no hablamos de aprender en una escuela, aunque se puede aplicar. O sea, es una disciplina que provee conocimientos a otras. Yo cuando voy a la escuela, puedes utilizar muchos principios de aprendizaje. Por supuesto, los tienes que contextualizar. Tienes que ver, sí, con más luz se aprende mejor, pero aparte quién está aprendiendo, quién está enseñando, claro, en fin, muchas cosas. Y luego lo que ha quedado un poco, lo que se ve y ha aportado el aprendizaje de lo que vamos a ver en la psicología. Pues destaco tres, que son las que en el texto, sigo el texto siempre. Hay muchas terapias que se iniciaron con el condicionamiento. Por ejemplo, un tratamiento de la fobia. La fobia es el miedo. Miedo irracional, algo que en realidad no te produce un daño, pero tú lo consigues. Pues hay dos tratamientos. así contas a lo bruto. Uno es la inundación. Si te dan miedo los perros, te meten en una habitación llena de perros. Y si sales, ya está, estás puro. Y la otra, la desensibilización sistemática, que es una aproximación sucesiva. O sea, te enseñan primero, digamos, la foto de un perro y una actividad incompatible con el miedo, que es la relajación. Y como la foto te da poco miedo, logras relajarte. Luego, después de la foto, hay un perro en una jaula y así, hasta que eres capaz de tocar el perro. Bueno, son terapias que han funcionado. Luego en los años 60 se añade la parte cognitiva, es decir, además de la desensibilización, hacemos también la comprensión de tus propios mecanismos de pensamiento, no para que los domines del todo, pero sí para que tengas una perspectiva diferente que te pueda ayudar, en fin, las terapias que se usan ahora en psicoterapia y las más modernas, la analítico-funcional, que es toda una, bueno, se llama de tercera generación porque personalizan la terapia, las personas tienen en cuenta los contextos, no solo dónde se ha adquirido, dónde te mueves, y bueno. Y en avances importantes, por ejemplo, en neurociencia, con la neurociencia, la aportación de la neurociencia y la experimentación animal, han descubierto principios muy importantes. Por ejemplo, las adicciones, modelos de adicción.
Era, a ver, espera. Nos quiero engañar. Se han descubierto, mediante los animales que podían autoadministrarse drogas, algunos de los mecanismos que mantienen a unas personas más sensibles a las adicciones que a otras. La parte, a ver, por ejemplo, las drogas dependen, bueno, ya lo veremos luego en el condicionamiento, pero hay principios. Cuando una persona se droga, normalmente es porque hay unas circunstancias ambientales, incluso vitales, la oportunidad, la presión social. ¿Cuándo empiezas a fumar? Te dicen, venga, fuma, los amigos, claro, no vas a fumar. La presión social y una serie de variables. Entonces, cuando quieres dejarlo, vas a un centro de desintoxicación donde nadie fuma, donde te dan todo un refuerzo por no fumar y logras dejar de fumar. Y vuelves a tu barrio y vuelves a fumar. Porque vuelves a tener todo el contexto anterior. Bueno, pues muchos principios de este tipo, de cómo funciona la adicción, son mecanismos de aprendizaje clásicos. El contexto donde has aprendido una cosa, eso lo veremos, hay muchos experimentos. Y bueno, ¿y por qué algunas personas son más sensibles que otras? Mirad, por ejemplo, una sobredosis. Este es el ejemplo más fácil de entender de cómo funciona el condicionamiento o la importancia del condicionamiento. Hay muchas personas que mueren por sobredosis de droga porque el cuerpo, cuando le administras una toxina, reacciona, aprende que le vas a meter, por ejemplo, alcohol, y reacciona anticipando reacciones de limpiar, y por eso el que está acostumbrado a beber no es que no le afecte, sino que su cuerpo ya sabe que va a beber, incluso antes de beber, porque vas en el contexto, el cuerpo lo ve y reacciona. Entonces, si la reacción del cuerpo es excesiva en un momento dado, es decir, al revés, si la reacción del cuerpo no, en un ambiente que no te sueles drogar, el cuerpo no se entera, la misma dosis que antes no te hacía nada, te puede matar. Y muchas veces ha habido sobredosis de ese tipo, de cambiar el contexto, el cuerpo no ofrece la misma reacción y lo que era una dosis normal es una sobredosis. Ese tipo de cosas veremos. Bueno, este tema simplemente lo leéis, puede salir alguna cosa, pero va a ser muy sencilla, nos van a preguntar asociacionismo, alguna cosa científica, veremos preguntas. El núcleo lo empezamos el jueves que viene, con el condicionamiento clásico y veremos el lenguaje de la asignatura, cómo hay que aprender. Y por supuesto yo os digo que, aunque sé que hay fama de las asignaturas, y esta es una de las que tiene cierta fama, si le dedicáis el tiempo, el esfuerzo que corresponde, no es difícil. Lo que pasa es que si te asustas, no le dedicas tiempo y eso que corresponde. Yo os aseguro que desde seguir la tutoría es muy difícil que no aprobéis la asignatura. Bueno, la tutoría más vuestra parte. Así que menos miedo. Y la parte de la P que ayuda también, o sea, la parte de voluntaria que ayuda también. Bueno, pues el jueves que viene empezamos con el capítulo 2. Si lo leéis, mejor. El 1 lo podéis leer cuando queréis, pero el 2 antes mejor. Nos vemos.
A ver ahora dónde está la grabación.